Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de los podcasts de la libertad de Fundación Atlas, siempre conversando y reflexionando sobre los temas calientes de la realidad argentina, de las instituciones, en un momento de cambio, un momento de fuertes oleadas, reacciones, que es muy interesante para debatir los grandes temas profundos de la Argentina y del mundo también. Y hoy vamos a conversar con Jaime Correas. Él es un experto en educación, ha sido ministro de Escuelas de Mendoza, él es integrante de la Coalición por Educación y escribe frecuentemente, por no decir todos los fines de semana, artículos, columnas de opinión en distintos medios, y ha escrito uno muy interesante recientemente llamado Carta robada, escondida a la vista de todo, y en el que se refiere a la educación universitaria. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, Martín, un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos y, bueno, por tu valioso aporte y visión en un tema donde no hay tantos expertos, ¿no? En un momento de cuestionamientos, de cambio, y donde la educación universitaria parece ser una vaca sagrada, incuestionable de la Argentina, ¿no? Y te pregunto, para empezar a hablar, ¿cuál es el estado de la educación universitaria pública en la Argentina? Bueno, a ver, primero aclarar una cosa, yo no soy experto en educación y mucho menos en educación universitaria, soy alguien que pasó por la gestión pública, que he estado siempre ligado al mundo de la educación por diversas vías y que, bueno, a partir de eso, y como vos decís, sigo integrando, por ejemplo, la Coalición por la Educación, donde hay sí algunos expertos en temas puntuales. Siempre yo reivindico que en educación hay expertos siempre en algún tema, que en general tienen una posición bastante, desde mi punto de vista, reprobable, que es que desprecian a los especialistas en otros temas. Yo, si algún expertise tengo, es en gestión, es en haber tenido un sistema educativo a mi disposición y haber podido trabajar sobre él teniendo la botonera. Bueno, aclarado esto, el tema universitario yo lo he seguido siempre, soy universitario, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Estoy sumamente agradecido porque recibí una educación gratuita de altísimo nivel. Yo tuve la suerte de todavía una época en que la facultad donde yo estudié tenía grandes profesores como Emilia de Zuleta, como Adolfo Ruiz Díaz, que eran maestros de nivel nacional e internacional, ¿no? Y creo que eso está en la universidad argentina. Ahora surge este debate interesantísimo. Vos aludías recién a un artículo mío que yo utilizaba el cuento de Edgar Allan Poe de la Carta robada, que es ese cuento policial, fundador del género policial, donde la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la vista de todos. Esa es un poco la conclusión de ese cuento, ¿no? Por eso se llama La Carta robada, porque hay que recuperar una carta que se la busca de manera muy sofisticada, y resulta que la carta estaba puesta a la vista de todos porque el que la había escondido ahí sabía que los que tenía del otro lado eran muy sofisticados, entonces que iban a ir a buscar de manera compleja, que estuviera muy escondido. La metáfora, ¿para qué me servía? Para decir que además de estas cosas que se están discutiendo, que yo creo que la educación estatal universitaria debe estar bien financiada, debe estar financiada no solo en lo salarial, sino en todo lo que tenga que ver con funcionamiento, infraestructura, etc. Ese es un punto de partida genérico, pero después tenemos que ver qué es lo que se ha hecho. Y los números de la Universidad Estatal Argentina no son buenos. No son buenos ni en cantidad de egresados, ni en cómo han proliferado la cantidad de universidades sin una planificación de para qué se hacen esas universidades. Entonces no están pensadas en función del desarrollo del país, ni están pensadas geográficamente, y mucho menos, por ejemplo, esa escasa cantidad de egresados está analizado y está bien estudiado y está deliberadamente hecho en qué carreras. O sea, en la Argentina se reciben muchos abogados y contadores, y la verdad que en la situación actual la Argentina rebalsa de abogados y contadores y necesita otras profesiones que por ahí no. Entonces todas estas cosas siempre han estado muy tapadas,
siempre han estado muy escondidas, siempre es un debate al cual no se puede entrar, hasta que se dio esta situación particular que yo reivindico, más allá de que hay ciertas cosas que mucho no me gustan. Y la reivindico, ¿por qué? Porque ha abierto el debate. O sea, estamos hablando nosotros dos ahora de esto, y hay un país que opina sobre esto, y el tema está en la consideración pública, porque apareció un presidente que puso la proa en ese lugar. Bueno, al poner la proa, por ahí comete realmente algunos excesos y algunas, desde mi punto de vista, equivocaciones, posiblemente porque no conoce tan, digamos, integralmente el sistema, y porque ciertas cosas que funcionan mal en el sistema lo inducen a pensar que está todo mal. Y yo en una nota posterior a esa a la cual aludías, yo decía que no es lo mismo esa enorme cantidad de presuntos comunicadores sociales militantes de la Universidad de Periodismo de La Plata al Balseiro. Es decir, son dos cosas que estratégicamente, todos esos egresados de periodismo podrían no egresar, que realmente no cambiaría mucho la historia de la Argentina. Ahora, los egresados del Balseiro pueden cambiar cosas centrales de la Argentina. Alguien me contestó en algún chat de amigos diciendo que muchos de los egresados del Balseiro, como no tenían oportunidad en el país, se iban, y que se invertía mucho dinero en ellos que no se aprovechaba. Bueno, pero ese ya es un problema del país. Lo que nadie puede negar es que el Balseiro de alguna manera forma gente con mucha capacidad, y que de hecho en los lugares internacionales donde van se destacan enormemente. Yo personalmente, de acá de Mendoza, pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo jurisdiccionalmente el Balseiro, y conozco egresados del Balseiro acá que han hecho carreras muy extraordinarias. Dicho todo esto, hay una parte de un debate que tiene alguna falsedad, que es este debate binario de gastos contra presupuesto, de auditorías contra no auditorías. Todo eso que ha saltado por el aire y donde empiezan a aparecer cosas muy dudosas. Hoy, 29 de octubre, aparece una nota, para mi gusto ejemplar, de Diego Cabot en el diario La Nación, donde se mete en una zona muy oscura de las universidades, que no tiene que ver ni con el presupuesto para salarios, ni con el presupuesto para funcionamiento, sino que tiene que ver con grandes cantidades de dinero, millonarias en dólares, que tienen que ver con convenios que hacen, por ejemplo, provincias o instituciones, etcétera, con auditorías, servicios de call center, bueno, una serie de cosas que hacen las universidades. Ahí aparece una figura también a tener en cuenta, que es las famosas fundaciones de la universidad, que en un país de muy mal funcionamiento impositivo como la Argentina, se transforman en una manera barata de brindar ciertos servicios, que uno se pregunta si una universidad tiene que brindar el servicio de atender un call center. Porque eso tergiversa totalmente esta discusión, que después hay gente que sale a la calle pidiendo por la educación pública, etcétera. ¿Qué tiene que ver administrar un call center, cuando en realidad la actividad universitaria debería ser otra? Entonces, creo que lo que ha ocurrido es algo, desde mi punto de vista, muy positivo, que es que ha salido a la luz un complejo muy grande, y que lo erróneo es tomarlo solo por el presupuesto, solo por lo salarial, solo por estos convenios que hace la universidad. Ha habido casos sonados, como aquel de Andrea del Boca, financiada en su telenovela por Julio De Vido a través de una universidad, que era una manera... Bueno, una cantidad de cosas que hacen mucho ruido. La nota de Diego Cabot hoy está muy documentada, tiene mucha pulpa, por eso la pongo como fundacional. Diego Cabot es el que estudió los cuadernos de la corrupción, o sea que es un periodista de investigación de los más importantes que hay en la Argentina, y de alguna manera yo trataría de ver todo, es decir, que discutir sobre esto no nos saque la atención sobre ver cuántos egresados tenemos en carreras que realmente sean necesarias para el desarrollo nacional, qué universidades se han creado, qué realmente utilidad para la sociedad tienen esas universidades creadas. Además, se olvida y se pasa por alto que el sistema
universitario argentino, un sistema complejo donde también interviene la universidad privada, es un sistema de educación superior donde hay toda una parte no universitaria, que son los institutos de educación superior, y realmente un país que funcionaría bien tendría coordinado todo esto. Yo insisto mucho es que más allá de una auditoría sobre los gastos, que posiblemente en muchas cosas ve absolutamente transparente y en otras no, hay que ver también la calidad de la inversión. Es decir, cuando yo invierto en un sistema universitario, sea para lo que sea, para una carrera, y pago salarios, pago no docentes, pago luz, pago gas, pago infraestructura, lo estoy haciendo en una carrera que realmente tiene sentido. ¿Tiene sentido no volver a discutir ingreso irrestricto, si puede estar en ciertas cosas arancelada para quien pueda pagar, poder incluso tener un sistema como tiene Uruguay, como está planteándose y discutiendo ahora Chile, de financiamiento? ¿O tiene que seguir siendo ese enorme monstruo donde entra quien quiera? A ver, fíjate que yo advertía una cosa bien llamativa en mis últimas notas. Hay un sistema que se llama CIU Guaraní. Ese sistema, que es donde se inscriben todos los alumnos, dice que el sistema universitario argentino, o sea, todas las universidades de la Argentina, tiene alrededor de 2,5 millones de personas inscritas. Bueno, hay un hecho llamativo. 40%, 38 y algo, de personas sin datos, dice, o sea, sin datos de materia rendida. Ya hay una exigencia que se podría discutir carrera por carrera, etcétera, de una o más materia por año para mantener la regularidad, lo cual en una carrera de 30 materias implica terminar en 30 años. Disculpa que te interrumpa porque creo que entendí bien, pero para que quede bien claro, ¿qué porcentaje de los alumnos ni figuran, digamos, en el sistema? No es que no figuren, Figuran, pero no tienen actividad. A ver, Martín, hay que ser muy preciso en esto, porque uno de los graves problemas que está teniendo este debate es que como hay dos grupos enfrentados que en más de un caso les interesa poco que esto realmente se encamine, sino que quieren ganar una batalla, de alguna manera demostrando o que todo está mal o que todo está bien, para que todo o se destruya o siga como... Eso está en la cabeza, porque no nada se va a destruir, es decir, destruir un sistema como la Universidad Argentina es imposible, por más que se diga que se lo desfinancie y todo, porque es un transatlántico. Pero es muy importante la precisión, porque si no surgen debates que lo único que hacen es bloquear los verdaderos debates. Este 38 y tanto por ciento, por eso yo lo redondeo en el 40%. 4 de cada 10. Claro, dice, el sistema dice, una o menos materia, o sea, 0, alrededor de 30 y tanto. Una sin datos, o sea, que están ahí como en un limbo en el medio. Esos de una o menos están casi fuera del sistema, no habría que contar. Y después tenés arriba otro 38, casi 40% con 2 o más materias. O sea que en síntesis vos podrías decir que 6 de cada 4 estudiantes de ese sistema no están regularizados o en algunos casos no hay información sobre ellos. Primera cosa que yo digo, un sistema nominal donde yo aparezco con nombre y apellido que me arroja 40% de sin datos es un sistema que no sirve. Y la universidad se jacta de ese sistema. Yo cada vez que preguntaba por el CIU Guaraní, me decían, no, es buenísimo, ahí está todo. Ahí está una parte. Además, si ya casi el 40% te da sin datos, es para dudar de todo. Y yo creo que a esta altura del partido, de la inteligencia artificial, de la informática, una institución como la universidad, como las universidades, pues es otro matiz que yo pongo en mis notas. Creo que no es bueno hablar de la universidad porque se mete todo en una misma bolsa. Y son tan diversas las situaciones de cada una que realmente vale la pena distinguir. Entonces, primer punto, un sistema de información muy dudoso, pero muy dudoso. Pero además pensá que si de ese 2,5 millones vos tenés casi un 60%, o que sabés que no está, o que está sin datos, con lo cual puede estar, no estar, haberse ido, haber vuelto, tenés montado para 10
donde tenés la seguridad que hay 4. Tenés todo para 10. Tenés docentes, tenés aulas, tenés... Entonces, lo que yo digo es, no quiero venir con un combo y romper. No, quiero decir, che, si me arroja el termómetro bastante deficiente que tengo, que me decían que era fantástico y ahora resulta que se había roto y se le había salido el mercurio y qué sé yo, entonces no sé si tengo fiebre o no tengo fiebre. Si ese termómetro me arroja un resultado tan incierto, como mínimo, de entrada tengo que tener un sistema que no me deje ningún lugar a duda. Y todo eso me tiene que llevar a no decir, no, hay que financiar. ¿Qué es lo que hay que financiar? ¿Cuántos alumnos de cada carrera? ¿De qué manera? ¿Cuál es la...? Porque además esto sucede en el mundo, Martín. O sea, el único lugar donde hay irrestricto total, que no se puede ni discutir, y gratuito total es la Argentina. No hay otro sistema en el mundo hasta donde yo he podido averiguar. A lo mejor alguien me dice que lo hay en otro lado. La verdad que no lo sé. Te iba a comentar justamente eso y contando un poco el caso de Estados Unidos, donde hay universidades privadas y públicas estaduales de los estados, ¿no? Sí, que en todos los casos hay admisión y hay selección por parte de la universidad. Bueno, se proponen 100 alumnos y se eligen 2 en algunos casos, en algunos 10, y hay algunas que tienen mayor demanda, etcétera, etcétera. Hasta las estaduales son pagas, digamos, pagas, son mucho más baratas fíjate, que las... Mira, a ver, es interesante, Martín, en estos temas, que todo llevaría a tomar posiciones muy radicalizadas, ver qué es lo que pasa en el mundo. La verdad que en el mundo pasan muchas cosas. Hay diferentes experiencias que tienen que ver con las culturas de los países, que tienen que ver con las economías de los países. Lo que no hay es un país pobre como la Argentina, con este sistema donde todo se puede y no importa si creas una universidad con una carrera que no tiene salida laboral, como ha ocurrido, porque además se han creado por razones políticas. Se han creado por razones políticas partidarias, se han repartido como botines políticos. Y ahora cuando empieza a aparecer esto de las auditorías, se ve que hay muchas posibilidades de que haya razones de a través de eso generar cosas. A ver, nada de esto está demostrado porque nada de esto se hablaba, pero se han abierto muchos signos de interrogación complejos y que, la verdad, algunos difíciles de justificar. Entonces, me parece que es muy importante que se abra una discusión y que esa discusión no se agote en las formas de me dijiste tal cosa, me acusaste de chorro, no sé cosa, porque ¿qué es lo que pasa? Se cierran quienes deberían estar abiertos. O sea, quienes deberían ver matices, sobre todo por lo que tiene que ver con el espíritu universitario. Vos dijiste otra cosa recién. Fíjate que en la Argentina hay un amplio sistema, universidades estatales, universidades privadas e institutos superiores no universitarios, que eran los viejos terciarios, que eran títulos técnicos y títulos docentes. Fíjate que todo esto debería estar coordinado y está totalmente descoordinado, con lo cual vos hablabas de estaduales, los institutos superiores pertenecen a las provincias y proliferaron también por razones de clientelismo político. Vos pensás que Francia tiene 75 institutos de formación docente y la Argentina tiene 1500. Mendoza tiene 75, que en casi todos hay formación docente. Entonces, esto está mostrando que es un sistema que ha crecido no en función de las necesidades reales, sino de una falta de planificación, en algunos casos escandalosa, y además muchas veces realmente con... Ahora, frente a detectar eso, venir con un combo y decir son todos corruptos, son todos no sé qué cosa, los otros decir no, acá no se puede entrar y nadie puede ver. A mí me gustaría una cosa intermedia, decir acá debe haber cosas que funcionan muy mal y hay que preservar lo que funciona bien, y los otros decir, che, sí, es cierto, mirá, con la mano en el corazón, esto acá está muy bien y esto no está tan bien. Y después permitir una cosa que no se ha hecho, es la entrada de miradas, en algunos casos de gente que sabe mucho, más moderada. O sea, que miran y sopesan lo bueno y lo malo. O sea, no destruyen lo bueno por ir contra lo malo. ¿Entendés? O sea,
ahí es donde yo creo que los debates deben ser muy inteligentes, con muy buena información, con altura, y desgraciadamente cuando se circunscribe solamente a me bajaste 40% los sueldos, vos sos un chorro porque no rendís cuenta, qué sé yo. La verdad que ese otro debate, por eso yo hablaba de la carta robada, en el sentido que la carta está a la vista y no la queremos ver. Entonces, analizar nomás alguna de las cifras que te da, en la baja graduación, la graduación en carreras que no son las que estratégicamente más se necesitan, la mala distribución geográfica, la cantidad de dinero que se invierte en gente que se sabe que no va a seguir, porque ya está, y han inventado una cosa rarísima, que es preferible que pasen por ahí a que no hagan nada. Es como, bueno, eso les va a dar por lo menos una pátina mayor de educación. ¿Están seguros? ¿Lo han medido? ¿Han hecho algún estudio que muestre que el que pasó por ese lugar sin hacer nada realmente? ¿Por qué creer que todos los que van a un lugar realmente entran en la dinámica de ese lugar? Cuando a vos te es gratis y es ingreso irrestricto, más de uno se inscribe para ver qué pasa. Y va a hacer vida social, o va a hacer, y lo ves porque si no es imposible que salga tanta gente. El que ya sabía que tenía, por ejemplo, problemas económicos por los cuales no puede ir. Ahora, vos pensás que si no se malgastara todo ese dinero en una cantidad de gente que se sabe que no se podría realmente becar a un montón de gente que tiene inquietudes y que realmente no puede. ¿Por qué no? Es otra de las discusiones absurdas. Se sigue discutiendo si es para los ricos, que es para los pobres. Objetivamente la Universidad Argentina está diseñada para la clase media y la clase media alta, y la clase media ya le está costando. Que entra alguien de la clase baja y algunos se recibe, pero cuando vos ves, hay estudios sobre esto, preciso, por cada 7 que se reciben de las clases más altas, del quinto, quintil, no sé qué, del más bajo se recibe 1. Entonces hay una diferencia muy grande. Y además, convengamos, es que los de la clase baja son muchísimo más que los de la clase alta. Entonces, la verdad es que hay una cantidad de cosas que se discuten por no darle el brazo a torcer al otro. Esto es lo que pasa, por eso yo de entrada te planteo esto, cuando hay una lucha muy encarnizada, hay que ganarla. Y ahí todo vale. Entonces yo tengo que demostrar que vos haces todo mal y vos tenés que demostrar que yo hago todo mal. Si no nos ponemos de acuerdo, eso que podríamos mejorar no lo vamos. Yo creo que ya es muy saludable el debate. Ahora hay que hacerlo más sutil, más ponderado, más inteligente, y sobre todo que hay evidencia para que no se puedan seguir diciendo esta cosa. Por ejemplo, esto que decimos de las clases sociales, ese asunto de que esa proliferación de universidades del conurbano es para que estudien los más pobres, es mentira, porque además son escasísimos los más pobres que egresan de esas universidades, sin contar si pueden dar cuenta esas universidades de en qué forman y con qué nivel. Sí. Y te pregunto, para ir cerrando, en una Argentina donde cerca de 7 de cada 10 chicos son pobres y donde cerca de 1 de cada 2, según algunas estadísticas, de cada 2 que empiezan la primaria, 1 termina la secundaria en tiempo y forma. La educación universitaria es un lujo para un grupo pequeño, digamos, y el problema grande está mucho más abajo, de forma, en términos etarios. Bueno, vos abrís, con esa pregunta abrís todo otro universo, que es el universo del sistema. Vos recordá, primero, acá hay un sistema que es obligatorio, que es jardín, primaria y secundaria, por ley. El otro se llama justamente educación no obligatoria. O sea, no es obligatorio ir a la universidad, no es obligatorio ir a una tecnicatura. Yo creo que no se lo puede plantear en términos de lujo, se lo tiene que plantear en términos de necesidad. Ni siquiera lo planteo como derecho, nada más, que a ciertos sectores les gusta hablar de derecho, porque con eso justifican cualquier cosa. Yo, si querés, hasta lo planteo de una manera visto desde el país. El país tiene necesidad de gente educada. Entonces deberíamos organizarnos de manera tal que tanto el jardín como la primaria fueran lo mejor posible para que los chicos pasaran lo mejor posible, la secundaria fuera potente como para que entren a la universidad y que entre la mayor cantidad de gente a una buena universidad de calidad,
Lo que pasa es que todo lo que hemos hecho, todo, sin excepción, atenta contra esto. Cuando vos pensás que en sexto grado, según la última prueba ERSI, el 63% de los alumnos en sexto grado no tienen buena comprensión lectora, te das cuenta que no es que tengamos un problema con el ingreso a la universidad, tenemos un problema con el jardín de infantes y con la primaria. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que ocupar de eso? No, tenemos que ocuparnos de todo, por eso digo que es un sistema. Además hay alguien que ya está en tercer año de la secundaria, tenemos que mejorar todo, pero no podemos desconocer que el ladrillo en el cual se sustenta todo, por eso está muy bien lo de haber lanzado un plan nacional de alfabetización. Se quejan en la universidad de que los chicos llegan muy mal preparados y la universidad no tiene nada para decir. Lo más ingenioso que tuvo es hacer el sistema ese que tienen en la UBA, no me acuerdo cómo se llama, el sistema ese que tienen al inicio, para nivelar. No, al revés, la universidad debería ser la responsable de la formación docente. Entonces no debería quejarse de que los chicos vienen mal preparados porque los docentes no son buenos. El CBC me refería recién. Es decir, el CBC es, en última instancia, una especie de gran arreglo de ricos. Lo puede hacer solo la UBA porque es la universidad más rica, porque es muy caro y es hasta cierto punto reparar algo que ya debería venir reparado. Porque si vos tenés que hacer un ciclo básico ahí para que los chicos más o menos entiendan los textos, saquen operaciones matemáticas más o menos básicas, que es lo que de sobra deberían traer del sistema obligatorio. Ahora resulta que la universidad habla de eso como si estuviera hablando de Marte. Cuando yo fui a la universidad, el 100% de la formación docente de las carreras como la mía, que era letra, o geografía, o historia, o inglés, se recibían en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Sabés cuántos docentes hay hoy de la Universidad Nacional de Cuyo en el sistema obligatorio de Mendoza? El 10%. O sea que la universidad desertó del 90%. Entonces, ¿tienen derecho, sin que lo pongamos en discusión, a decirme, uy, los chicos vienen muy mal preparados, acá no podemos hacer nuestro trabajo porque los chicos vienen muy mal preparados? Pero ¿y vos qué haces para que los chicos no vengan mal preparados? Desertaste, antes formabas a todos los docentes, ahora formás al 10%. Pensá que formando a todos los docentes te garantizabas que esos docentes tuvieran un nivel del cual dabas garantía a vos. Entonces, yendo al inicio de tu pregunta, yo no lo plantearía por el tema de un lujo a la universidad, todo lo contrario, diría que la universidad es una necesidad. Y además la Argentina tiene otra cosa que tiene que preservar, tiene una larga tradición universitaria de altísimo vuelo. Hoy es una nostalgia, porque la universidad argentina hoy no es lo que fue, lo cual no quiere decir que no siga habiendo nichos, lugares, carreras de altísimo vuelo. Son esas que aparecen en que ganaron un concurso, no sé qué cosa, y que el egresado fue a Harvard y todo eso. Eso es un consuelo de tontos, porque la verdad es que hay un volumen muy grande. Si del 40% no podemos decir siquiera si están o no están. ¿Me entendés? Entonces, si realmente miramos el sistema con buena fe, tenemos que estar muy preocupados. Tenemos que decir, che, tenemos un problema gravísimo. Ha sido tan virulento el encuentro que unos se esconden como adentro de un caracol y no quieren saber nada. Dicen, no, está todo bien, acá es autonomía, no hay nada que revisar. Y del otro lado les tiran con bombas atómicas, le bajan el presupuesto, le dicen que son unos chorros, le dicen que está lleno de bolsones de corrupción y qué sé yo. Y la verdad es que ni una cosa ni la otra es integralmente. Cuando vos hagas el estudio de todo, te vas a encontrar que es un sistema en el cual mi diagnóstico es que se invierte muy mal. Hay una inversión que es muy grande en función del resultado que tenemos. O sea, el resultado es muy magro en función de todo lo que se invierte. Jaime, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos en el ámbito de los podcasts de la libertad de la Fundación Atlas y aclararnos y darnos tu visión sobre tantos conceptos en este momento, de tantas preguntas, y creo que es interesante que se empiece a hablar un tema del cual no se hablaba, como vos muy bien lo dijiste también. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias a vos y a tu generosidad de siempre. Y realmente creo que ha salido a la luz un tema que a mí me obsesiona hace años. Y no creí, sinceramente, creí que me iba a morir
sin escuchar las cosas que estoy escuchando hoy de este, creo yo, gran debate nacional. Y mi gran preocupación hoy es que el debate no se aborte. O sea, que el debate no se malogre por no encontrar la manera de realmente llegar a los nervios, a los tendones que están muy debilitados de un sistema que fue mucho más fuerte que el de ahora y que puede volver a hacerlo, porque tiene cosas muy potentes, pero tiene muchas otras cosas muy dudosas. Y desgraciadamente las cosas potentes sirven a veces hasta de disfraz o de camuflaje de lo que está mal. Y eso es lo que tenemos que separar la paja del trigo. Incluso yo tengo una gran incógnita que me gustaría poder develar. ¿Qué porcentaje de cada cosa hay? O sea, ¿es más lo bueno o es más lo malo? Era un poco eso. Muchas gracias, Jaime, y volveremos a molestarte en algún momento para seguir reflexionando sobre esta temática tan importante. Un fuerte abrazo. Un gusto, que estés muy bien. Muchas gracias.